La mañana del 15 de marzo de 1999 amaneció gris en Barcelona. Las calles del barrio de Gracia estaban húmedas por la lluvia nocturna y un viento frío proveniente del Mediterráneo hacía que los pocos transeúntes caminaran con las cabezas gachas y las manos en los bolsillos. Era martes, un día como cualquier otro para la mayoría de las personas, pero para la familia Castillo Hernández sería el día que dividiría sus vidas en un antes y un después. Javier Castillo tenía 23 años y acababa de terminar su carrera en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Era un joven tranquilo, de sonrisa fácil y ojos oscuros que siempre parecían estar diseñando algo en su mente. Vivía con sus padres, Roberto y Mariana, en un modesto apartamento de 3 habitaciones en la calle Torrijos. Su hermana menor, Claudia, de 19 años, estudiaba Derecho y compartía habitación con él cuando venía de Salamanca los fines de semana. Aquella mañana, Javier salió de casa temprano. Le dijo a su madre que tenía una entrevista de trabajo en un estudio de arquitectura cerca del Paseo de Gracia. Mariana recordaría después cada detalle de ese momento, cómo su hijo se había puesto su mejor camisa azul, cómo se había peinado con esmero frente al espejo del recibidor, cómo la había besado en la mejilla antes de salir. «Volveré para comer, mamá», fueron sus últimas palabras. Pero Javier nunca regresó. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Al principio, Mariana no se alarmó. Cuando llegaron las 2 de la tarde y Javier no había aparecido, pensó que tal vez la entrevista se había extendido o que había decidido quedarse en el centro a celebrar si las cosas habían salido bien. Pero a las 6 de la tarde, cuando el teléfono seguía en silencio y la puerta no se abría, la preocupación comenzó a instalarse en su pecho como una piedra fría. Roberto llegó del trabajo a las 7:30. Era electricista y trabajaba en obras por toda Barcelona. Al ver la cara de su esposa, supo inmediatamente que algo andaba mal. «No ha vuelto», le dijo Mariana con voz temblorosa. «Llamé al número que me dio del estudio, pero nadie contesta. Roberto, algo no está bien». Intentaron comunicarse con los amigos de Javier. Llamaron a Miguel, su compañero de universidad, quien les dijo que no lo había visto en todo el día. Contactaron a Patricia, una chica con la que Javier había salido algunas veces, pero ella tampoco sabía nada. A medianoche, con el corazón latiendo en la garganta, Roberto y Mariana se dirigieron a la comisaría de la Policía Nacional más cercana para reportar la desaparición de su hijo. El agente de turno, un hombre de mediana edad con bigote canoso, les tomó la declaración con expresión seria pero poco alentadora. 23 años, dicen. Miren, señores, los jóvenes a veces necesitan tiempo para pensar. Tal vez tuvo un problema con la entrevista y decidió despejarse. Denle 24 horas más. Pero Roberto y Mariana conocían a su hijo. Javier no era de los que desaparecían sin avisar. Era responsable, cariñoso. Siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Algo terrible debía haber pasado. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. La policía inició una investigación formal después de 48 horas. Se descubrió que Javier nunca había llegado a la supuesta entrevista de trabajo. El estudio de arquitectura que había mencionado confirmó que no tenían programada ninguna cita con él ese día. De hecho, no tenían registro de que Javier hubiera solicitado empleo allí. Esto desconcertó profundamente a la familia. ¿Por qué habría mentido Javier sobre la entrevista? ¿O acaso alguien lo había engañado con una cita falsa? Los investigadores rastrearon sus movimientos mediante las cámaras de seguridad del metro.
Lo vieron subir al tren en la estación de Fontana a las 8:15 de la mañana. Las imágenes mostraban a un joven con una carpeta bajo el brazo, vestido formalmente, con expresión serena. Después, las cámaras lo captaron bajando en la estación de Paseo de Gracia a las 8:30. Caminaba con paso seguro hacia la salida, y ahí se perdía su rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Mariana dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en la cocina, mirando la puerta, esperando escuchar la llave girar en la cerradura. Roberto faltaba al trabajo para recorrer las calles de Barcelona, mostrando fotografías de Javier a cualquiera que quisiera verlas. Claudia regresó de Salamanca y abandonó sus estudios. La familia se convirtió en una máquina de búsqueda, imprimiendo miles de carteles con el rostro de Javier y pegándolos en cada farola, cada muro, cada tienda que los dejara. ¿Has visto a este joven?, preguntaban una y otra vez. Se llama Javier Castillo. Desapareció el 15 de marzo. Por favor, si sabes algo, cualquier cosa, llama a este número. La mayoría de las personas negaban con la cabeza, con expresiones de lástima. Algunos prometían estar atentos. Pero los días se convertían en semanas, y las semanas en meses sin ninguna pista real. La policía exploró todas las posibilidades. ¿Problemas económicos? Javier no tenía deudas. ¿Drogas? Sus amigos y familia aseguraban que jamás había consumido nada más fuerte que una cerveza ocasional. Problemas sentimentales. No tenía una relación seria en ese momento. ¿Enemigos? Era difícil imaginar que alguien quisiera hacerle daño a un joven tranquilo como Javier. Hubo algunas pistas falsas que levantaron esperanzas solo para destrozarlas después. Una mujer llamó diciendo que había visto a un joven parecido a Javier trabajando en un bar en Sitges. Roberto y Mariana condujeron hasta allí inmediatamente, con el corazón palpitante, solo para descubrir que el joven ni siquiera se parecía a su hijo. Otro testigo aseguró haberlo visto subiendo a un autobús con destino a Francia, pero la investigación no arrojó nada concreto. El primer aniversario de la desaparición fue devastador. Mariana organizó una vigilia en la Plaza del Sol, en el corazón de Gracia. Acudieron más de 100 personas, amigos, vecinos, compañeros de la Universidad de Javier, todos con velas encendidas. Algunos llevaban pancartas que decían «¿Dónde está Javier?» y «No te olvidamos». La prensa local cubrió el evento, y durante unos días hubo un renovado interés en el caso. Pero pronto, como pasa con todas las noticias, otras historias ocuparon los titulares, y Javier Castillo pasó a ser uno más en la larga lista de desaparecidos sin resolver. Los años avanzaron con cruel indiferencia. Roberto envejeció de golpe. Su cabello se volvió completamente blanco y desarrolló problemas cardíacos que los médicos atribuían al estrés crónico. Mariana se refugió en grupos de apoyo para familias de desaparecidos, donde encontró a otras personas que compartían su dolor infinito. Aprendió que en España desaparecían miles de personas cada año, y que muchos casos nunca se resolvían. Esa estadística no la consolaba, pero al menos la hacía sentir menos sola. Claudia terminó su carrera de Derecho y se especializó en casos de personas desaparecidas. Su hermano la había inspirado a dedicar su vida a ayudar a otras familias a encontrar respuestas. Trabajaba pro bono para varias organizaciones y se había convertido en una defensora incansable de los derechos de las familias en estas situaciones. La habitación de Javier permaneció intacta, como un santuario congelado en el tiempo. Su escritorio todavía tenía los planos que había estado dibujando antes de desaparecer, un proyecto para una biblioteca comunitaria que había diseñado como trabajo final de carrera. Sus libros de arquitectura estaban alineados en los estantes, sus zapatillas junto a la cama.
su colonia en el tocador. Mariana entraba allí cada mañana para abrir la ventana y dejar que entrara el aire fresco, como si mantener la habitación lista garantizara que Javier regresaría algún día. Con el paso del tiempo, la investigación policial se enfrió. No había nuevas pistas que seguir. El expediente de Javier Castillo se archivó junto con cientos de otros casos sin resolver. Los agentes le dijeron a la familia que el caso permanecería abierto técnicamente, pero que sin nueva información no podían hacer mucho más. Era una sentencia cruel. No había cierre, no había respuestas, solo un vacío interminable. Roberto y Mariana envejecieron en ese limbo. Celebraban los cumpleaños de Javier con una pequeña tarta que nadie comía. En Navidad ponían un plato extra en la mesa. Mantenían su línea telefónica fija, aunque la mayoría de la gente ya solo usaba móviles, por si acaso Javier llamaba y recordaba solo ese número. Vivían en una espera perpetua, suspendidos entre la esperanza y la desesperación. En 2008, 9 años después de la desaparición, hubo un momento de terrible esperanza. La policía contactó a la familia para informarles que habían encontrado restos humanos en una obra de construcción cerca de donde Javier había sido visto por última vez. Las pruebas de ADN tardarían semanas. Fueron las semanas más largas de sus vidas. Finalmente, los resultados llegaron. Los restos no pertenecían a Javier. Mariana no supo si sentir alivio o mayor desesperación. La vida continuó de la única manera que podía, un día a la vez, con el dolor convertido en un peso familiar que siempre cargaban. Roberto se jubiló en 2015. Pasaba los días en el balcón, mirando la calle, como si después de todos esos años todavía esperara ver a su hijo doblando la esquina con su carpeta bajo el brazo y su sonrisa tranquila. Mariana desarrolló artritis en las manos, pero seguía manteniendo un álbum actualizado con recortes de prensa sobre Javier y fotografías familiares. Era su manera de mantenerlo vivo. Claudia se casó con un abogado llamado Fernando que entendía el peso que su familia cargaba. Tuvieron un hijo en 2017, un niño al que llamaron Javier, con la bendición entre lágrimas de los abuelos. El pequeño Javier nunca conocería al tío por quien llevaba su nombre, pero crecería escuchando historias sobre él. Cómo dibujaba edificios imaginarios desde que era niño, cómo ayudaba a los vecinos ancianos con sus compras, cómo soñaba con diseñar espacios que hicieran feliz a la gente. Para 2023, 24 años después de la desaparición, Roberto tenía 78 años. Y Mariana 75. Ambos habían aceptado que probablemente nunca sabrían qué le había pasado a su hijo. Era una aceptación dolorosa, no una paz verdadera. El agujero en sus corazones seguía tan abierto como el primer día, pero habían aprendido a vivir con él porque no había otra opción. Claudia, ahora de 43 años, seguía trabajando en casos de desaparecidos. Su experiencia personal le daba una empatía única con las familias que representaba. Había ayudado a resolver varios casos a lo largo de los años, encontrando a personas vivas, o al menos dando cierre a familias con respuestas definitivas. Cada pequeña victoria era también un recordatorio doloroso de que su propio hermano seguía perdido. La familia había desarrollado sus rutinas para sobrevivir al dolor. Los domingos comían juntos en el apartamento de Roberto y Mariana, Claudia, Fernando y el pequeño Javier, que ahora tenía 6 años y empezaba a hacer preguntas sobre el tío del que tanto hablaban. Después de comer, mientras Fernando jugaba con el niño en la sala, Claudia se sentaba con sus padres en la cocina y revisaban juntos el expediente de Javier que ella mantenía actualizado. Era un ritual agridulce, una forma de decir que no habían olvidado, que nunca olvidarían. Mariana había empezado a escribir cartas a Javier, aunque no tenía a dónde enviarlas. Las guardaba en una caja de zapatos en el armario.
En ellas le contaba sobre la familia, sobre cómo había crecido Claudia, sobre su nieto. Le contaba sobre los cambios en el barrio, sobre cómo el mundo había cambiado tanto desde 1999. Ahora todo el mundo tiene un teléfono que es también una cámara y un ordenador. Escribió en una carta de 2015. Te habría encantado ver cómo la tecnología ha avanzado. Podrías diseñar edificios en programas tan avanzados que parecen magia. Roberto ya no tenía fuerzas para recorrer las calles como antes, pero todavía mantenía contacto con algunos de los amigos de Javier que seguían en Barcelona. Miguel, el compañero de universidad, venía a visitarlos una vez al mes. Ahora era un arquitecto exitoso con su propio estudio, y siempre le decía a Roberto que parte de su éxito se lo debía a Javier, quien había sido su inspiración y amigo. Era el mejor de todos nosotros, le decía a Roberto cada vez. Tenía un don especial, veía el mundo de una manera diferente. En marzo de 2023, cuando se cumplieron 24 años de la desaparición, la familia organizó una pequeña ceremonia privada. Ya no hacían vigilias públicas, el dolor se había vuelto demasiado íntimo para compartirlo con extraños. Fueron al cementerio de Montjuïc, donde habían colocado una placa conmemorativa con el nombre de Javier años atrás, aunque no había cuerpo que enterrar. Era su manera de tener un lugar donde ir, un espacio físico donde depositar su dolor. 24 años, susurró Mariana mientras colocaba flores frescas frente a la placa. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? El pequeño Javier, que había acompañado a sus abuelos por primera vez a este ritual, preguntó con su voz aguda, «Abuela, ¿mi tío está en el cielo?» Mariana miró a su nieto con ojos llenos de lágrimas y respondió, «No lo sé, cariño, no lo sé». Lo que ninguno de ellos sabía era que en solo unos meses, después de más de 2 décadas de silencio y oscuridad, un acontecimiento extraordinario e inesperado cambiaría todo. La tecnología que Mariana había mencionado en sus cartas, esa misma tecnología que había transformado el mundo mientras Javier estaba desaparecido, estaba a punto de dar la respuesta más increíble e improbable que la familia jamás habría podido imaginar. Pero esa respuesta llegaría de la manera más extraña posible, a través de una pantalla en un live del FC Barcelona desde el Camp Nou, cuando un rostro familiar, pero imposible, aparecería entre la multitud, congelando el corazón de miles de espectadores y desatando una cadena de eventos que nadie habría podido predecir. La tarde del 12 de septiembre de 2023 era cálida en Barcelona. El FC Barcelona jugaba un partido importante contra el Real Madrid en el Camp Nou, uno de esos clásicos que paralizaban la ciudad cada vez que se celebraban. El pequeño Javier, ahora con casi 7 años, estaba en casa de sus abuelos porque Claudia y Fernando habían salido a una cena de trabajo. Roberto, aunque su salud estaba delicada, era un barcelonista de corazón y no se perdía los partidos importantes. Mariana, que nunca había sido muy aficionada al fútbol, le hacía compañía mientras tejía un suéter para su nieto. El niño jugaba en el suelo con sus cochecitos mientras el partido se transmitía en la televisión. Era un encuentro reñido, con el marcador empatado a 2 goles en el minuto 75. Durante una pausa en el juego, mientras los jugadores se reorganizaban para un saque de esquina, las cámaras de la transmisión comenzaron a hacer lo que siempre hacían, recorrer las gradas mostrando a los aficionados. Era algo rutinario, un relleno visual mientras el juego se reanudaba. Las cámaras capturaban rostros emocionados, banderas ondeando, cánticos apasionados. Pasaban de un grupo a otro con rapidez. Roberto apenas prestaba atención a esas tomas, su mente estaba en el partido.
Pero entonces, en una fracción de segundo, la cámara enfocó un sector de las gradas altas, donde los aficionados más fervientes se agolpaban, y allí, entre cientos de rostros anónimos, apareció él. La imagen duró apenas 3 segundos antes de que la cámara se moviera a otro sector, pero esos 3 segundos fueron suficientes para que el mundo de Roberto se detuviera en seco. Un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, con una bufanda del Barcelona al cuello, gritando de emoción. Pero no era solo cualquier hombre. Los ojos, la estructura de la cara, la forma de la mandíbula, incluso la manera en que fruncía el ceño al gritar. «Mariana», susurró Roberto con voz ronca, levantándose del sofá con dificultad. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Mariana, ven aquí, rápido». A Mariana dejó el tejido y se acercó alarmada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es tu corazón». «La televisión», dijo Roberto señalando la pantalla con mano temblorosa. «Acabo de ver. Mariana, juro que acabo de ver a Javier en las gradas». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Mariana miró a su esposo con expresión dolorida. Habían tenido estos momentos antes a lo largo de los años, avistamientos que resultaban ser crueles trucos de la mente desesperada. Un hombre en el metro con la misma complexión, alguien en un supermercado con la misma forma de caminar. Siempre terminaban siendo falsas alarmas que solo reabrían las heridas. «Roberto, cariño», comenzó Mariana con voz suave, «sabes que a veces vemos lo que queremos ver». «No», interrumpió Roberto con firmeza inusual. «No fue mi imaginación. Lo vi, Mariana. Sé que lo vi. Era él. Mayor, sí, pero era él». El pequeño Javier había dejado de jugar y observaba a sus abuelos con curiosidad. Roberto se dejó caer de nuevo en el sofá, sus manos temblando. «Tengo que llamar a Claudia. Tenemos que conseguir la grabación del partido. Tenemos que...» «Roberto, por favor», dijo Mariana sentándose junto a él y tomando sus manos. «No podemos pasar por esto otra vez. No puedo verte así otra vez». Pero Roberto ya estaba marcando el número de su hija con dedos torpes. Claudia contestó al tercer tono, su voz preocupada. «¿Papá? ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo al niño?» «Oh, Claudia, vi a tu hermano», soltó Roberto sin preámbulos. «En el partido del Barcelona, en las gradas. Las cámaras lo enfocaron. Tienes que conseguir la grabación, tienes que...» Del otro lado de la línea, Claudia cerró los ojos. Estaba en medio del restaurante, donde cenaba con Fernando, pero se disculpó y salió a la calle para poder hablar con más privacidad. Conocía ese tono en la voz de su padre. Lo había escuchado demasiadas veces a lo largo de los años. «Papá, escúchame», dijo con voz calmada pero firme, la voz que había perfeccionado como abogada. «Sé que quieres creer que es Javier, pero...» «No estoy perdiendo la cordura», interrumpió Roberto, y en su voz había algo diferente esta vez, una certeza que hizo que Claudia se detuviera. «Sé lo que vi, hija, sé que ha pasado antes, sé que me he equivocado, pero esta vez es diferente. Estaba ahí, en alta definición, en la pantalla de la televisión. Sus ojos, Claudia». Reconocería esos ojos en cualquier parte. Claudia intercambió una mirada significativa con Fernando, quien había salido detrás de ella. Su esposo conocía la historia, conocía el dolor. Asintió en silencio, dándole su apoyo para lo que decidiera hacer. «Está bien, papá», dijo finalmente Claudia. «Está bien. Vamos para allá. Vamos a ver la grabación juntos». Cuando llegaron al apartamento media hora después, encontraron a Roberto frente al televisor con el mando en la mano, rebobinando una y otra vez la grabación que había logrado hacer con su teléfono móvil de la pantalla. La calidad era pobre,
la imagen borrosa y temblorosa, pero allí, en esos 3 segundos que Roberto reproducía obsesivamente, había efectivamente un hombre que se parecía inquietantemente a cómo podría verse Javier Castillo a los 47 años. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercó lentamente al televisor, Fernando sosteniendo su mano. Mariana estaba sentada en el sofá con el pequeño Javier dormido en su regazo, mirando la escena con expresión entre esperanzada y aterrorizada. «Ponlo otra vez», susurró Claudia. Roberto rebobinó. Los 3 segundos se reprodujeron nuevamente. Un hombre gritando en las gradas, la bufanda del Barcelona, el perfil de 3/4 mientras se giraba hacia alguien a su lado. Y luego la cámara se movía y él desaparecía. «Podría ser él», admitió Claudia con voz temblorosa. «Dios mío, papá, podría ser él». La siguiente hora fue frenética. Claudia, con su experiencia en casos de desaparecidos, sabía exactamente qué hacer. Primero, contactó a la cadena de televisión que había transmitido el partido. Como abogada especializada, tenía contactos en varios medios y pudo hablar directamente con un productor. Le explicó la situación y solicitó acceso a la grabación en alta calidad de ese segmento específico del partido. El productor, conmovido por la historia, prometió enviarle el material en cuanto terminara el partido, que todavía estaba en curso. Mientras esperaban, Claudia comenzó a organizar un plan de acción. Contactó a un detective privado con quien había trabajado en otros casos, un hombre llamado Andrés Mora, que se especializaba en encontrar personas. «Andrés, sé que es tarde, pero necesito tu ayuda urgentemente», le dijo Claudia cuando él contestó. «Creo que acabamos de ver a mi hermano en el Camp Nou. Necesito que consigas las imágenes de seguridad del estadio, que identifiques el sector exacto donde estaba sentado, que averigües quién compró esas entradas». Andrés, que conocía bien la historia de Javier Castillo después de haber trabajado con Claudia durante años, sintió un escalofrío. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «Si no es él, tengo que saberlo», respondió Claudia con voz firme. «Después de 24 años, tengo que saberlo». A las 11 de la noche, el productor de televisión envió el archivo. La familia se reunió alrededor del ordenador portátil de Claudia. El pequeño Javier había sido llevado a la habitación de su tío, donde dormía profundamente, ajeno al terremoto que estaba sacudiendo a su familia. Claudia abrió el archivo con manos temblorosas. El video comenzó a reproducirse. Era el mismo segmento que Roberto había visto, pero esta vez en alta definición, sin el temblor del teléfono móvil, sin la distorsión de grabar una pantalla. La cámara recorría las gradas, y entonces ahí estaba. El tiempo pareció detenerse. El hombre tenía aproximadamente la edad correcta. Su rostro había madurado, mostraba las líneas propias de alguien que había vivido, que había experimentado la vida. Pero la estructura ósea, la forma de los ojos, el contorno de la mandíbula. Mariana ahogó un sollozo y se llevó las manos a la boca. Roberto se inclinó más cerca de la pantalla, como si pudiera atravesarla con su mirada. «Es él», susurró. «Mariana, es nuestro hijo». Claudia rebobinó y reprodujo el segmento múltiples veces. Con cada repetición, su certeza crecía. Había algo en la manera en que el hombre sonreía, un gesto tan familiar que le dolía en el alma. Era la misma media sonrisa que Javier ponía cuando estaba genuinamente feliz. La misma que tenía en todas las fotografías de su infancia y juventud. Pero había algo más. En uno de los frames, cuando el hombre se giraba ligeramente, Claudia pudo ver algo que hizo que su corazón se detuviera completamente. En el cuello del hombre, justo por encima de la bufanda, había una pequeña marca,
como una cicatriz o una mancha de nacimiento. Era diminuta, fácil de pasar por alto, pero Claudia la reconoció inmediatamente. Javier tenía exactamente la misma marca en el mismo lugar. «Mamá, papá», dijo Claudia con voz quebrada por la emoción, «miren aquí». Pausó el video en el frame exacto y amplió la imagen. «¿Ven esto? Es la marca que Javier tenía, la que siempre decía que parecía una pequeña luna creciente». Mariana se acercó tanto a la pantalla que su nariz casi la tocaba. Y entonces lo vio. La pequeña marca en forma de media luna que había besado 1000 veces cuando Javier era bebé, que había permanecido con él toda su vida, que ella había mencionado específicamente en el reporte de desaparición hace 24 años. «Es él», dijo con voz rota, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. «Es mi niño, es mi Javier». Roberto abrazó a su esposa mientras ambos lloraban. Claudia se quedó mirando la pantalla, su mente legal luchando con su corazón desesperado. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué nunca había contactado a la familia? Había sido víctima de algo terrible. Había perdido la memoria. Las preguntas se multiplicaban sin respuestas. Fernando, que había observado todo desde un discreto segundo plano, se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. «¿Qué hacemos ahora?» Claudia se limpió las lágrimas y respiró profundamente, obligándose a pensar con claridad. «Ahora lo encontramos. Sea lo que sea que pasó, sea cual sea la razón por la que no ha vuelto, lo encontramos y traemos a mi hermano a casa». La madrugada los encontró despiertos, planificando. Claudia había enviado el video a Andrés Mora, quien había comenzado a trabajar inmediatamente. El detective tenía contactos en el FC Barcelona y prometió conseguir acceso a las grabaciones de seguridad del estadio. Con suerte, podrían rastrear al hombre desde su entrada hasta su salida, obtener imágenes más claras de su rostro, tal vez incluso identificar el coche en el que se había ido. También contactó a la policía, específicamente al Departamento de Personas Desaparecidas. El agente que había llevado el caso de Javier años atrás ya estaba jubilado, pero había otros que conocían la historia. Cuando Claudia les explicó lo que habían descubierto, hubo escepticismo inicial, pero accedieron a revisar el material. A las 6 de la mañana, exhaustos pero incapaces de dormir, la familia seguía despierta. Roberto había insistido en ver el video cientos de veces más, como si cada visualización pudiera revelar nuevos detalles, nuevas pistas. Mariana había sacado todos los álbumes de fotos de Javier, comparando cada fotografía con la imagen del hombre en el Camp Nou, buscando similitudes, confirmando lo que su corazón ya sabía. «¿Qué pasó, Javier?», susurraba mientras pasaba sus dedos sobre las fotografías antiguas. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Cuando Claudia finalmente se atrevió a compartir el video en las redes sociales, con un post cuidadosamente redactado explicando la situación, la respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el video había sido compartido miles de veces. Los medios de comunicación comenzaron a llamar. La historia de Javier Castillo, que había sido olvidada por la mayoría después de tantos años, de repente estaba en boca de todos nuevamente. «Familia busca a hombre visto en el Camp Nou, que podría ser hijo desaparecido hace 24 años», titulaban los periódicos. Las cadenas de televisión querían entrevistas. Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones. Algunos usuarios decían haberlo visto antes en Barcelona. Otros afirmaban conocerlo de vista. Los tips comenzaron a llegar por docenas. Andrés Mora trabajaba incansablemente, filtrando la información, siguiendo cada pista prometedora. 2 días después del partido, el detective llamó a Claudia con noticias. «Tengo algo», dijo sin preámbulos.
Las cámaras de seguridad del Camp Nou lo captaron. Entró al estadio a las 7:15 de la tarde por la puerta norte. Lo seguimos por las cámaras internas hasta su asiento en el sector 315, fila 42. También tengo imágenes de él saliendo después del partido. ¿Pudiste ver su cara claramente?, preguntó Claudia, con el corazón latiendo fuerte. Sí, y Claudia, es él, no hay duda. Es Javier. El silencio en la línea fue profundo. Después de un momento, Claudia encontró su voz. ¿Cómo pagó la entrada? ¿Hay un nombre? La entrada fue comprada en línea con una tarjeta de crédito, respondió Andrés. El nombre registrado es Javier Martín Soler. Claudia sintió que el mundo giraba. ¿Javier? ¿Mantiene su nombre? El nombre sí, pero los apellidos son diferentes. Martín Soler, en lugar de Castillo Hernández. Estoy investigando ese nombre ahora mismo. Veré qué puedo encontrar. Cuando Claudia compartió esta información con sus padres, la reacción fue de confusión mezclada con esperanza. ¿Por qué usaría Javier un nombre diferente? ¿Había cambiado legalmente su identidad? ¿O estaba usando un alias por alguna razón? Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Andrés descubrió que Javier Martín Soler tenía un documento nacional de identidad válido, una dirección registrada en el barrio de l'Eixample, en Barcelona, y un trabajo como técnico en mantenimiento de edificios. Había existido con esa identidad durante más de 20 años. Es como si hubiera desaparecido en 1999 y hubiera reaparecido con una vida completamente nueva, le explicó Andrés a Claudia. Tiene historial laboral, paga impuestos, tiene una cuenta bancaria. No es alguien que esté escondiéndose en las sombras, es una persona normal con una vida normal. ¿Pero cómo?, preguntó Claudia, su mente legal tratando de comprender las implicaciones. ¿Cómo puede alguien simplemente adoptar una nueva identidad y vivir como si nada durante 24 años? Hay maneras, respondió Andrés cautelosamente. Especialmente en los años 90, cuando los sistemas no estaban tan conectados. Si alguien quisiera desaparecer y empezar de nuevo. ¿Pero por qué?, interrumpió Claudia. ¿Por qué querría desaparecer? Tenía una familia que lo amaba. Tenía un futuro brillante. ¿Qué podría haberlo hecho dejar todo atrás? Esa era la pregunta que los atormentaba a todos. Y la única persona que podía responderla era el hombre que había vivido como Javier Martín Soler durante más de 2 décadas. Andrés finalmente localizó la dirección exacta, un edificio de apartamentos modesto en la calle Aribau, a solo 3 kilómetros de donde vivían Roberto y Mariana. Durante 24 años, Javier había estado tan cerca, viviendo su vida en la misma ciudad, quizás pasando cerca de su familia en el metro o en el supermercado sin que ninguno lo supiera. La pregunta ahora era, ¿cómo acercarse a él? Claudia, Roberto y Mariana discutieron las opciones durante horas. Podían ir directamente a su apartamento, tocar la puerta y confrontarlo, pero ¿y si huía? ¿Y si negaba todo? ¿Y si realmente había una razón terrible por la que había desaparecido, algo que podría ponerlo en peligro si su ubicación se revelaba? También estaba la opción de contactar a la policía y dejar que ellos manejaran la situación. Pero después de 24 años, Mariana y Roberto no querían que el primer reencuentro con su hijo fuera en presencia de extraños, con procedimientos legales y protocolos burocráticos. Finalmente, decidieron un enfoque más personal. Claudia escribió una carta, derramando en el papel 24 años de dolor, amor, preguntas y esperanza. No era acusatoria ni demandante. Simplemente expresaba que lo habían reconocido, que sabían que estaba vivo, y que más que cualquier explicación, solo querían saber que estaba bien, y tal vez, si él lo permitía,
volver a tener contacto con él. No tienes que explicar nada si no quieres, escribió Claudia con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras las palabras fluían. No tienes que volver si no lo deseas. Solo necesitamos saber que estás vivo, que estás bien, que eres feliz. Eso sería suficiente. Pero si hay alguna parte de ti que todavía nos recuerda, que todavía tiene amor por nosotros, por favor, déjanos saber de ti. Mamá y papá están envejeciendo. No sé cuánto tiempo más tendrán. El mayor regalo que podrías darles sería una oportunidad de verte una vez más. La carta fue enviada por correo certificado a la dirección de la calle Aribau. Y entonces comenzó la espera más tortuosa que habían experimentado, más intensa incluso que los días inmediatamente después de la desaparición, porque ahora sabían que él estaba allí, vivo, a solo kilómetros de distancia, y la pelota estaba en su cancha. Pasó un día, luego 2, luego una semana. No hubo respuesta. Mariana cayó en una depresión profunda. Habían estado tan cerca, lo habían encontrado después de todos estos años, pero él había elegido no responder. El silencio era de alguna manera peor que no saber nada. Era un rechazo activo, una elección de mantenerse alejado. ¿Por qué no quiere vernos? Lloraba Mariana en brazos de Roberto. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odia tanto? Roberto trataba de mantenerse fuerte, pero también estaba devastado. Tal vez no nos odia, decía suavemente. Tal vez está asustado. Tal vez no sabe cómo enfrentar todo este tiempo que ha pasado. Claudia, mientras tanto, debatía si debían tomar medidas más directas. Andrés sugirió que podían simplemente ir al apartamento, esperarlo fuera de su trabajo, forzar un encuentro. Pero algo en Claudia resistía esa idea. Si Javier había elegido desaparecer, si había construido una nueva vida, tenían derecho a destruirla, incluso si era para reclamar al hermano y al hijo que habían perdido. La respuesta llegó de la manera más inesperada, 2 semanas después de que enviaran la carta. Era un viernes por la tarde. Claudia estaba en su oficina preparando documentos para un caso cuando su teléfono móvil sonó con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo en su instinto le hizo responder. «Diga», contestó. Hubo una pausa larga en el otro lado de la línea. Claudia estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz que hizo que el tiempo se detuviera. «¿Claudia?», dijo la voz, temblando ligeramente. «Soy yo, soy Javier». El teléfono casi se le cae de las manos. Durante unos segundos, Claudia no pudo hablar. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por las lágrimas que surgieron instantáneamente. «Javi», logró susurrar finalmente, usando el apodo que no había pronunciado en 24 años. «Javi, ¿de verdad eres tú?» «Sí», respondió él, y ahora Claudia podía oír que él también estaba llorando. «Soy yo. Recibí tu carta. He estado tratando de reunir el valor para llamar. No sabía si querrías hablar conmigo después de todo este tiempo. Que si querría...» Claudia rió a través de las lágrimas, una risa histérica de incredulidad. «Javi, te hemos estado buscando durante 24 años. Cada día. Nunca dejamos de buscarte. Nunca dejamos de amarte». El silencio que siguió fue cargado con 24 años de emociones no expresadas. Finalmente, Javier habló nuevamente, su voz rota. «Lo siento. Dios, Claudia, lo siento tanto. No tenía idea. Pensé que sería mejor si simplemente desaparecía. Pensé que les causaría menos dolor a largo plazo». «¿Menos dolor?», Claudia casi gritó, la emoción desbordándose. «Javi, casi destruyó a mamá y papá. Todavía guardan tu habitación exactamente como la dejaste. Mamá te escribe cartas. Papá todavía te espera. Nos has hecho falta cada día de estos 24 años». «Lo sé ahora», dijo Javier en voz baja.
viendo el video circular en las redes, leyendo los comentarios, viendo cómo me buscaban. No tenía idea de qué significaba tanto para ustedes. Fui un tonto, fui un cobarde. ¿Qué pasó?, preguntó Claudia, tratando de calmar su voz, de hacerla menos acusatoria y más comprensiva. ¿Por qué desapareciste? Hubo otra pausa larga. Es complicado, dijo finalmente Javier, y no es algo que pueda explicar por teléfono, pero si me lo permiten, si todavía quieren verme después de todo esto, me gustaría explicarlo en persona. El corazón de Claudia dio un salto. ¿Quieres vernos? ¿De verdad? Sí, respondió Javier con firmeza. Sí, quiero verlos. He vivido con esto durante 24 años, y es hora de que enfrente lo que hice. Es hora de que vuelva a casa, aunque sea solo por una tarde. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Claudia ahora. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tal mañana?, sugirió Javier. En la Plaza del Sol, en Gracia. Allí fue donde celebraron la vigilia el primer año, ¿verdad? Vi las fotos en las noticias. Parece un lugar apropiado. Sí, coincidió Claudia. A las 3 de la tarde. Estaremos allí, mamá, papá y yo. Está bien, dijo Javier, su voz temblando nuevamente. Claudia, gracias. Gracias por no rendirse conmigo. Nunca podríamos rendirnos contigo, respondió Claudia. Eres parte de nosotros. Siempre lo has sido. Después de colgar, Claudia se quedó sentada en su oficina durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego, con manos temblorosas, marcó el número de sus padres. Cuando les dio la noticia, Mariana gritó tan fuerte que Roberto pensó que algo terrible había pasado, pero eran gritos de alegría, de alivio, de una felicidad tan abrumadora que no cabía dentro de su cuerpo frágil. Roberto se sentó lentamente, su mano sobre su corazón, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Mañana?», logró decir. «Veremos a nuestro hijo mañana». «Sí, papá», respondió Claudia a través del teléfono, su propia voz llena de lágrimas. «Mañana». Esa noche ninguno de los tres durmió. Roberto y Mariana pasaron las horas mirando fotografías antiguas de Javier, recordando momentos que habían tratado de mantener vivos en sus memorias durante todos estos años. Claudia preparaba mentalmente 1000 preguntas, pero también se recordaba a sí misma que lo importante no eran las respuestas. Lo importante era que su hermano estaba vivo y que mañana lo verían. El pequeño Javier, al escuchar la emoción en la casa, preguntó si finalmente conocería al tío por quien llevaba su nombre. Fernando le prometió que sí, que pronto toda la familia estaría junta. Cuando amaneció el sábado, el día era hermoso. El sol brillaba sobre Barcelona con una luz dorada que parecía promisoria. Roberto se levantó temprano y se vistió con su mejor camisa. Mariana se puso el collar de perlas que había usado el día de la boda de Javier. No, espera, Javier nunca se había casado. Era el collar que había planeado usar para la boda de Javier, cuando ese día finalmente llegara. Llegaron a la Plaza del Sol media hora antes de la hora acordada. No podían arriesgarse a llegar tarde, no después de 24 años de espera. La plaza estaba moderadamente concurrida, con familias disfrutando del fin de semana, sin idea del momento extraordinario que estaba a punto de desarrollarse. Claudia había llegado primero, con Fernando y el pequeño Javier. Habían elegido un banco cerca de una de las entradas de la plaza, un lugar visible pero no demasiado expuesto. El niño estaba emocionado pero confundido, sintiendo la tensión de los adultos sin comprender completamente su causa. A las 3 en punto, exactamente, un hombre apareció en la entrada de la plaza. Era mayor que el joven de 23 años que había desaparecido. Su cabello oscuro mostraba hilos de plata. Su rostro tenía líneas que hablaban de años vividos.
de experiencias tanto buenas como difíciles, pero era innegablemente él. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de moverse, un poco vacilante, como si estuviera calculando cada paso. Javier se detuvo al borde de la plaza, sus ojos buscando. Cuando los vio, cuando su mirada se encontró con la de Roberto, Mariana y Claudia, el tiempo pareció detenerse completamente. Nadie se movió por un momento. Era como si todos estuvieran petrificados, incapaces de creer que este momento realmente estaba sucediendo después de tanto tiempo. Y entonces Mariana se levantó del banco. Sus piernas, debilitadas por la edad y la artritis, de alguna manera encontraron fuerza. Comenzó a caminar hacia su hijo, lentamente al principio, y luego más rápido. «Javier», dijo, su voz quebrada, «mi niño». Y eso rompió el hechizo. Javier comenzó a caminar hacia ella también, sus pasos acelerándose hasta que ambos estaban corriendo, tanto como sus cuerpos lo permitían. Se encontraron en el centro de la plaza y Mariana envolvió a su hijo en sus brazos, abrazándolo con una fuerza que no sabía que todavía poseía. «Lo siento, mamá», sollozó Javier contra su hombro. «Lo siento mucho». Roberto estaba allí segundos después, sus brazos rodeando a ambos, llorando abiertamente sin importarle quién lo viera. Claudia se unió al abrazo, toda la familia reunida por primera vez en 24 años. Las personas en la plaza comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Algunos reconocieron a la familia de las noticias recientes. Otros simplemente sintieron el peso emocional del momento. Varios sacaron sus teléfonos, no para invadir, sino para capturar un momento de pura humanidad, de amor que trascendía el tiempo y el dolor. Permanecieron así durante varios minutos, abrazados, llorando, riendo, tocándose las caras para confirmar que era real, que realmente estaban juntos. El pequeño Javier observaba con ojos grandes, sosteniendo la mano de Fernando, instintivamente comprendiendo que estaba presenciando algo importante. Finalmente, cuando pudieron separarse lo suficiente para mirarse realmente, se sentaron en el banco que Claudia había elegido. Javier se veía agotado emocionalmente, pero también liberado, como si hubiera estado cargando un peso imposible que finalmente había podido depositar. «Cuéntanos», dijo Roberto suavemente, sosteniendo la mano de su hijo. «Cuéntanos, ¿qué pasó, Javier? ¿Dónde has estado?» Javier respiró profundamente, preparándose para una historia que había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Aquel día, el 15 de marzo de 1999, comenzó. No tenía una entrevista de trabajo. Les mentí, y esa mentira ha sido mi mayor vergüenza durante todos estos años. Mariana apretó su mano. «¿Por qué mentiste? ¿A dónde fuiste realmente?» «Fui a ver a alguien», dijo Javier, su voz apenas un susurro, «a un hombre llamado Diego Ramírez. Era un prestamista, mamá, un hombre peligroso». El silencio que siguió fue pesado. Claudia fue la primera en hablar. «Una deuda. ¿Tenías una deuda con un prestamista?» Javier asintió miserablemente. «Durante mi último año de universidad tuve problemas. Había un proyecto, mi proyecto de tesis, y necesitaba fondos para los modelos, para los materiales. Solicité becas, pero no fueron suficientes. Un compañero me habló de Diego, dijo que prestaba dinero sin preguntas. Pensé que sería simple. Tomaría prestados 10.000 euros, encontraría trabajo después de graduarme y lo devolvería con intereses. Pero cuando llegó el momento de pagar, no tenías el dinero», terminó Claudia comprendiendo. «No solo eso», continuó Javier, «los intereses eran astronómicos. Lo que había tomado como 10.000 se convirtió en 30.000 en cuestión de meses.
Diego comenzó a amenazarme. Dijo que si no pagaba, le haría daño a la familia. A ustedes. Mariana ahogó un sollozo. Hijo, podríamos haber ayudado. Podríamos haber encontrado una solución. Lo sé ahora, dijo Javier con lágrimas en los ojos. Pero entonces tenía 23 años y estaba aterrorizado. Pensé que era mi problema y que tenía que resolverlo yo solo. Así que fui a ver a Diego ese día para suplicarle más tiempo. Pero cuando llegué a su oficina, había algo diferente. Estaban empacando. Había tensión en el aire. Me enteré después de que estaban siendo investigados por la policía.